Después de la última página, el manuscrito que sabía demasiado Madrid se vistió de otoño con melancólica elegancia. Las hojas caían con calculada lentitud, como si cada una llevara consigo un recuerdo que nadie más quisiera conservar. Clara Martín cruzó la Gran Vía con el paso firme de quien ya conocía bien el camino y el vacío. Su abrigo abotonado hasta el cuello, su pañuelo color vino, envolvía el silencio que ella misma había creado, y en sus ojos, ese brillo apagado que solo poseen los lectores obstinados. El brillo de quien ha cambiado el caos del mundo por el orden silencioso de las páginas. La vida de Clara estaba hecha de rituales inmutables. Café sin azúcar, un paseo hasta la Plaza de España, unas antiguas escaleras de madera que crujían bajo sus pasos la recibían como si fueran viejas amigas. Y allí, en el segundo piso de la pequeña editorial Alas de Papel, comenzaba el día de verdad. Libros apilados como frágiles torres de esperanza, manuscritos esperando ser leídos, o olvidados, y el olor, el olor a papel viejo. Ningún perfume la conmovía tanto. Ya no creía en el amor. Desde Javier, él no lo terminaba con gritos ni promesas rotas. Dejó una nota en la puerta del refrigerador. Clara, ya no puedo vivir así. Lo siento. Y desapareció. Sin escena final, sin epílogo. Desde entonces, Clara se refugió en los finales felices de los demás. Editaba novelas como quien cose historias ajenas, pero su propio corazón estaba cosido con hilos demasiado gruesos para romperse. Tenía miedo de lo que pudiera escapar. Aquella mañana gris, al entrar en la editorial, algo la esperaba. Sobre su escritorio, un sobre marrón, sin franqueo, sin remitente, solo una letra precisa y sobria. Para Clara Martín. Solo tú sabrás si esta historia merece ser contada. Hizo una pausa. Se quedó quieta un instante, como si el aire hubiera cambiado de densidad alrededor del papel. Con dedos vacilantes, abrió el sobre. Dentro, un manuscrito encuadernado a mano. El título, después de la última página sin autor, sin dedicatoria, sin biografía ni introducción. Solo la primera frase, que la dejó sin aliento. Caminara por la Gran Vía con el abrigo subido hasta el cuello y la mente llena de libros que no la traicionaban. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Esa era ella. Esa frase, ese pensamiento, era como si alguien lo hubiera arrancado directamente de su mente. Una mente que nunca se había atrevido a pronunciar esas palabras en voz alta, ni siquiera en su diario. Pasó horas leyendo, y con cada página era como si alguien la recorriera por dentro. El manuscrito hablaba de su infancia en Salamanca, de su miedo a los trenes, de su costumbre de leer a Neruda en silencio antes de dormir. Pero no eran solo los hechos, era el dolor, los silencios, los detalles íntimos que ni siquiera Elena, su mejor amiga, conocía. Cosas que dolían, cosas demasiado profundas. ¿Cómo? ¿Quién? El manuscrito no tenía fin. Terminó con un final de suspense. El protagonista recibió una carta que lo cambiaría todo, pero la carta había desaparecido. No había más páginas, solo ausencia. Clara cerró el documento con manos temblorosas como si hubiera tocado algo sagrado o maldecido. Elena entró en la habitación con 2 cafés en la mano. El de Clara era sin azúcar, como siempre. ¿Otra novela de misterio?, preguntó con una sonrisa, como si hubiera visto a su amiga inmersa en cientos de historias. No es una telenovela, murmuró Clara aún a lo lejos. Es mi vida. Alguien la escribió. Alguien me conoce al dedillo. Elena arqueó las cejas. ¿De verdad crees? Lo sé, interrumpió Clara con serena firmeza. No es casualidad. Hay cosas ahí que nadie sabe, que ni siquiera me atreví a pensar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Clara volvió a mirar la portada del manuscrito. Después de la última página, tal vez pensó, el final no estaba escrito porque aún no había sucedido. Esa noche, Clara no durmió. Leyó y releyó cada línea, cada coma. Buscó nombres, pistas y fechas. Nada. El autor o la autora había borrado todas las huellas menos una.
En la página 37, justo en la esquina inferior derecha, escrito a lápiz y casi invisible, Café El Retiro, Quinta, 18:8. Ella miró el calendario. Jueves. Era hoy. La tarde llegó como quien guarda un secreto. A las 17:45, Clara entró en el Café El Retiro, un lugar discreto, con paredes de madera oscura, estanterías llenas de libros usados y mesas de mármol frío. Parecía más bien una biblioteca disfrazada, el tipo de lugar donde las palabras descansan sin temor a ser malinterpretadas. Pidió un té de jazmín, se sentó junto a la ventana y esperó. A las 6 p.m. en punto entró un hombre, alto, delgado, con una barba cuidada y una bufanda gris alrededor del cuello. No miró a nadie. Fue directo a la estantería. De fondo, sacó una copia antigua de 100 años de soledad y lo colocó sobre la mesa vacía frente a Clara. Sin decir palabra, se fue. Se puso de pie. Sentía las piernas como si fueran de cristal. Caminó hacia el libro, casi en trance. Abrió la tapa. Dentro había una hoja de papel doblada con una letra idéntica a la del sobre. Las historias que nunca terminan. A veces esperan a alguien dispuesto a vivirlas. G. A Clara le latía el corazón con fuerza en los oídos. G. Gonzalo. Gabriel. ¿Quién? Esa noche, en lugar de releer el manuscrito, Clara leyó 100 años de soledad como si buscara un espejo en otro. Había una sola frase subrayada en rojo. El secreto de una buena vejez no es otro que un pacto honorable con la soledad. Ella cerró el libro lentamente. ¿Qué pacto he hecho con la soledad?, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si estaba dispuesta a romperlo. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te has sentido como Clara, viviendo páginas escritas por otras personas, entonces suscríbete al canal ahora y cuéntame en los comentarios qué última página de tu vida aún no te has atrevido a pasar. Quizás tu nuevo comienzo te esté esperando, igual que el de ella. La niebla se cernía sobre Madrid como un velo de silencio. Clara caminaba por las calles como si atravesara un sueño denso, y cada paso la adentraba más en el misterio que la envolvía. El libro, la nota, el hombre de la bufanda gris. Todo parecía sacado de una novela escrita para ella, pero aún no podía decidir si era la protagonista o la víctima. Esa mañana llegó temprano al estudio de grabación. Elena aún no había llegado. La escalera de madera, que siempre crujía bajo sus pies, parecía cómplice ese día. El manuscrito yacía sobre la mesa como un secreto oculto. Clara se sentó, encendió la lámpara y la volvió a abrir. Por 10ª vez, leyó la página 37. Tocó con los dedos la frase escrita a lápiz, ahora parcialmente borrada, como si el tiempo quisiera borrar lo que aún no debía recordarse. Café El Retiro, Quinta, 18:00. Pero, ¿qué significaba, en fin? ¿Una invitación? ¿Una trampa? ¿O simplemente el siguiente capítulo de algo que ni siquiera sabía que estaba viviendo? Elena apareció unos minutos después, con la misma energía despreocupada de siempre. Dejó el café y besó a su amiga en la cabeza. ¿Y entonces? ¿Fuiste al café? ¿Estuvo allí? Clara asintió, pero su mirada estaba lejos. ¿Y? ¿Hablaron? No dijo ni una palabra, solo dejó un libro. Dentro, una nota con la misma letra y una firma. G. Elena frunció el ceño. G. Es tan literario que me dan ganas de aplaudir. ¿Pero lo reconociste? Clara negó con la cabeza. Nunca lo he visto, pero él me vio, y eso me asusta y fascina, añadió Elena con una sonrisa torcida. Clara no respondió. En cambio, sacó el libro de su bolso y se lo entregó a su amiga. 100 años de soledad, la edición antigua, con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Elena la hojeó con atención hasta encontrar la nota subrayada en rojo. Leer en voz alta. El secreto de una buena vejez no es otro que un pacto honorable con la soledad. Cerró el libro y miró a Clara. ¿Se trata de ti? Quizás se trate de él o de ambos.
Elena se inclinó hacia adelante con confianza. ¿Quieres saber quién es? Clara dudó. Luego, con la sinceridad de quien abre una herida, quiero saber por qué me escribió. ¿Cómo sabe tanto? ¿Por qué yo? Elena sonrió. Pues ve tras él. Nunca has perseguido a nadie, ni siquiera a Javier. Pero esta vez, quizá el final te esté esperando al bajar del agua. Clara tragó saliva con dificultad. Estaba cansada de vivir al margen. Esa noche no fue directamente a casa. Volvió al café, Eli. Retiro. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo té y esperó. El hombre no apareció. Pero justo cuando estaba pagando la cuenta, la camarera, una joven de sonrisa discreta, se acercó. «Eres el editor, ¿verdad? ¿El que estuvo aquí ayer?» Clara asintió, sorprendida. «¿Te dejó esto?», dijo la camarera entregándole un pequeño sobre. Clara lo abrió allí mismo. Dentro había una hoja doblada con otra nota. La siguiente pista es donde aprendiste a amar las palabras. G. La mano de Clara tembló. Salamanca. Allí empezó todo. La ciudad donde aprendió a leer, donde escribió su primera crónica, donde soñó, por un breve tiempo, con ser escritora, antes de editar Los sueños de otros. 2 días después, Clara estaba en la estación de Atocha, con una pequeña maleta y el manuscrito dentro. En el tren, a Salamanca, el mundo parecía más tranquilo que nunca. Era como si Madrid la dejara ir, pero esperando su regreso con respuestas. La ciudad la recibió con la misma nostalgia silenciosa de siempre. Las plazas, las piedras antiguas, el olor a castañas en las esquinas. Clara se dirigió directamente a la biblioteca central, donde había pasado tardes enteras de adolescente. Se sentía como una lectora buscándose entre los estantes. La recibió una señora mayor, de pelo blanco atado en un moño y ojos que habían visto muchas historias comenzar y terminar allí. ¿Puedo ayudar? Clara dudó y luego sonrió. Quizás busco pistas, dejadas por alguien que quizá leyó lo que escribí hace mucho tiempo. La bibliotecaria levantó las cejas. «Ah, eres Clara Martín». Clara se quedó congelada. «¿Cómo?» La señora señaló una caja de cartón escondida detrás del mostrador. «Alguien dejó esto aquí hace años. Dijo que era para ti, si alguna vez volvías». Clara se acercó lentamente. Dentro de la caja había recortes de periódicos escolares, las crónicas que ella misma había escrito en su adolescencia, y entre ellos varias hojas sueltas con respuestas anónimas escritas a mano. Comentarios sobre tus textos, poemas cortos, reflexiones, siempre con la misma firma al final. G. Sacó una hoja de papel que tenía escrito: «Escribes como quien sangra, y yo sangro contigo». G. Clara se sentó, leyó cada uno, lloró en silencio. Alguien la había amado, en silencio, desde lejos, con palabras como puente. Gonzalo, Gabriel, G. No sabía su nombre completo, pero ahora sabía que no era un invento. Era real, un hombre real, que existía al margen de su propia historia, y que ahora suplicaba ser encontrado. ¿Alguna vez te has sentido leído por alguien, incluso en silencio? Comenta aquí, si alguien dejara notas sobre tu vida, ¿qué te gustaría que escribiera? Y no lo olvides, si esta historia te cautiva, suscríbete ahora. La siguiente pista podría ser tuya. Guarda este vídeo si alguna vez te ha gustado algo nunca visto. Compártelo con alguien que todavía cree que hay palabras esperando a un lector como tú. El tren de vuelta a Madrid parecía demasiado lento para lo que Clara llevaba en el pecho. En su mochila, la caja de Salamanca. En sus manos, un viejo cuaderno donde anotaba frases que la habían marcado. Y en su corazón, un nombre que aún no había tomado forma, pero que ya tenía un lugar. Durante el viaje, releyó las cartas de G, como si trazara un mapa dibujado con tinta invisible. Los comentarios sobre sus escritos de adolescencia no eran superficiales, eran íntimos. Quienquiera que fuera, la leyó profundamente. Capturaron las pausas entre frases, los miedos ocultos tras cada metáfora. Era alguien que no solo la miraba, sino que la descifraba. Al llegar a casa, ni siquiera encendió las luces, se desplomó en el sofá y se quedó allí,
abrazada a la caja, como si abrazara un pedazo de sí misma que había dejado atrás. A la mañana siguiente, Clara apareció en la editorial con una expresión distinta. Había algo nuevo en su mirada, determinación, quizá, o simplemente cansancio por haber huido. Elena se dio cuenta inmediatamente. ¿Crees que ya tienes su nombre? Clara asintió. Creo que siempre lo supe. Colocó la caja sobre la mesa y se la mostró a su amiga. Elena hojeó los papeles con cuidado, como si ella tampoco quisiera romper el hechizo. Gonzalo Méndez, leyó en voz alta. ¿Ese nombre te dice algo? Clara cerró los ojos. Intentó sacarlo de su memoria. Y entonces, como un relámpago en una tarde bochornosa, el recuerdo llegó. En la universidad, un compañero callado, siempre sentado en la última fila, nunca hacía preguntas, solo observaba. Tenía un cuaderno donde anotaba cosas, pero no sobre los profesores, sino sobre sus compañeros. A veces la miraba de reojo, pero apartaba la mirada rápidamente. Ella nunca le prestaba atención, nunca se daba cuenta. Y ahora, años después, sus palabras estaban estampadas en las paredes de su alma. Elena se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Clara respiró profundamente. Búscalo. Esa tarde, Clara fue al registro de autores e investigadores, una base de datos pública donde los escritores, incluso los inéditos, podían dejar su información. Buscó a Gonzalo Méndez. Había 3. Uno estaba jubilado, otro poeta en Galicia. El tercero impartía talleres de escritura creativa en Lavapiés los miércoles por la noche. Era miércoles. Clara salió corriendo, casi sin pensarlo. Paró un taxi, luchando contra el tráfico, como si luchara contra su propia indecisión. La dirección la condujo a una vieja escuela de arte, con paredes llenas de grafitis y enormes ventanales. En el pasillo de la habitación 12, el sonido de voces se mezclaba con risas tímidas. Clara se asomó por la puerta entreabierta, y allí estaba, el hombre del café, la bufanda gris, la barba recortada, la voz firme pero amable. Sentado al frente de la clase, hablaba de finales abiertos, de historias que no necesitan conclusión para estar completas. Clara se quedó congelada. Era real, no era un producto de la soledad, no era la ilusión de un editor necesitado. Esperó a que terminara la clase. Cuando los estudiantes empezaron a salir, ella entró. Gonzalo levantó la vista. No parecía sorprendido, solo triste o aliviado. «¿Viniste?» Clara asintió. «Me dejaste seguir pistas. Me leíste antes de que supiera quién era». Se puso de pie, lentamente. «Te leí antes de conocerte. Después solo escribí porque no podía olvidar. ¿Por qué no me buscaste realmente?» Gonzalo suspiró, apoyándose en la mesa. «Porque estoy hecha de palabras. Pero nunca se me ha dado bien la presencia. Pensé que si me veías, saldrías corriendo. Pero tú escribiste mi vida, cada línea, cada herida». Él sonrió tristemente, porque yo tenía los mismos. Clara caminó hacia él lentamente, como si pisara un terreno recién descubierto. «¿Y ahora?» «Ahora puedes elegir», dijo, sacando un sobre de su mochila. «El final está aquí, pero solo lo leerás, si quieres». Clara tomó el sobre. Sintió el peso de las páginas sin leer, de las posibilidades. «¿Puedo leerlo más tarde?» «Por supuesto», dijo, «pero recuerda que ninguna historia termina si el lector no quiere que termine». Ella sonrió, por primera vez no con tristeza, sino con la ligereza de quien entendía algo importante. Quizás el amor no se trata de encontrar a alguien que nos salve, sino de alguien que nos lea con paciencia y nos acepte con cada párrafo garabateado. ¿Alguna vez has deseado que alguien pudiera leer tu interior? Deja un comentario a continuación. Si alguien escribiera tu historia, ¿qué título tendría? Y si también buscas a tu Gonzalo, inscríbete. Ya, la siguiente parte podría ser tuya. Comparte este vídeo con alguien que todavía crea en el poder de las palabras, porque a veces lo único que necesitamos
Es alguien que tenga el coraje de pasar la última página con nosotros. Clara llegó a casa esa noche sin saber cómo se sostenían sus pies. Él sostenía el sobre en sus manos, un sobre blanco, común y corriente, pero parecía contener el universo. Se sentó en el suelo de la sala, frente a la estantería donde guardaba sus libros más queridos, todos con finales conocidos, todos con historias cerradas. Estaba a punto de leer algo que nadie más había leído, una historia escrita para ella, o quizás por ella sin saberlo. Respiró hondo y lo abrió. Las páginas estaban numeradas a mano. Cada línea estaba escrita con cuidado en tinta negra, sin tachaduras, sin prisas. La primera frase la hizo estremecer. Tal vez escribir sobre ti fue la única manera que encontré de permanecer cerca, sin asustarte. Gonzalo no estaba escribiendo una novela. Se estaba desvistiendo. Cada página era una carta, una confesión, un fragmento del tiempo que había pasado a la sombra de la vida de Clara, desde Salamanca, cuando ella escribía para el periódico del colegio, hasta los días que la veía pasar frente a la editorial y fingir que apartaba la mirada. Siempre pensaste que nadie te veía, pero yo vi cada gesto, cada silencio, cada vez que sonreías sin que tus ojos te siguieran. Confesó haber encontrado uno de los viejos cuadernos de Clara, perdido en una feria de libros usados. En él halló pensamientos íntimos, versos sueltos y garabatos emotivos que ella misma había olvidado. Fue cuando leí tu diario que me di cuenta de que escribías por miedo a ser leído, y yo tenía miedo de ser descubierto. Así que te escribí para devolverte lo que habías perdido de ti mismo. Clara leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras la conmovieron como nadie lo había hecho jamás. No fue una fascinación pasajera, fue un reconocimiento, como si por fin alguien hubiera leído cada rincón de su alma. En la última página solo había una frase: si has llegado hasta aquí, es porque aún crees que la última página podría no ser el final. Nos vemos en el invernadero del Jardín Botánico, el domingo a las 17:00. No como personaje, sino como el autor de la siguiente parte. El domingo, Madrid amaneció con un cielo despejado y una ligera brisa que se deslizaba entre los árboles. Clara pasó el día como si esperara algo que nunca pensó que volvería a desear. Amor, pero no del tipo que sofoca, el amor que lee, que escucha, que espera el momento del otro. A las 16:55 cruzó las puertas del Jardín Botánico. Las flores la recibieron en silencio. Cada paso hacia el invernadero era un equilibrio entre la duda y el deseo. Gonzalo estaba allí, solo, apoyado en una pared de cristal, con un libro en las manos. Ella se acercó lentamente. Él levantó la vista. Sonrieron. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. El mundo podía esperar. «Lo leíste tú», dijo en voz baja. Clara asintió. No fue un final, fue un comienzo. Eso es todo lo que pude escribir sin saber si alguna vez tendría derecho a vivir contigo. Ella se acercó, se detuvo frente a él. No solo escribiste sobre mí, escribiste conmigo, y yo necesitaba que alguien que no tuviera prisa por comprenderme me leyera. Gonzalo le entregó el libro que sostenía. Era después de la última página ya impreso. La portada era delicada, sin su nombre, solo las imposento palabras. La editorial quiere publicarlo así, anónimo, dijo, pero se me ocurrió otra cosa. Clara abrió el libro. En la portada, una nueva dedicatoria manuscrita para Clara, porque ningún personaje sobrevive sin el autor que cree que está vivo. Ella sonrió y se conmovió. ¿Y tú? ¿Seguirás escribiendo? Solo si es contigo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Entonces escribe despacio. Suelo evitar las historias que se apresuran demasiado. Él le tomó la mano. Esto lo escribimos juntos. Y allí, entre flores y cristales antiguos, comprendieron lo que pocas historias se atreven a contar, que el final verdaderamente feliz no es el que termina con un punto, sino el que empieza con puntos suspensivos,
y un nuevo párrafo. ¿Alguna vez has tenido miedo de que te lean completo? Comenta aquí. ¿Dejarías que alguien vea tus páginas más íntimas? Y si esta historia te conmueve como a Clara, suscríbete al canal. La siguiente parte podría cambiarlo todo. Guarda este vídeo si alguna vez quieres empezar de nuevo. Comparte con alguien que necesite saber. El amor verdadero comienza donde termina el miedo. 2 meses después se publicó el libro. Después de la última página, tenía una portada sobria, con textura de papel reciclado y una rosa azul en el centro. Idea de Clara, en honor a todo lo que florece incluso cuando nadie lo espera. ¿El nombre del autor? Ninguno. Fue publicado como un manuscrito anónimo, descubierto por un editor que se atrevió a creer que el amor podía escribirse sin firma. Y eso es precisamente lo que hizo que miles de lectores se vieran allí. El misterio, la belleza, el dolor y el silencioso nuevo comienzo. Todo lo que todos han sentido pero nunca han sabido expresar. Clara vio la presentación del libro desde lejos. Prefería no dar entrevistas. Gonzalo también. Ambos siguieron escribiendo, pero el uno para el otro. Empezó a dejar notas por toda la casa, en sus libros, en su espejo, en el bolsillo de su abrigo. Notas sencillas, pero cargadas de significado. Nuevo capítulo. Clara sonríe antes del café. Nota. Hoy estás aún más bella. Reseña final. Eres mi página favorita. Clara, por su parte, volvió a escribir crónicas. No para publicarlas, sino para guardarlas. Sus cuadernos volvieron a la vida, ahora con tinta azul. Siempre azul. El color de un nuevo comienzo, el color del mar que aún quería ver con él. Un sábado nublado, Elena fue a visitarla. Entonces, ¿nunca dirán que son los autores? Clara sonrió. No, porque la historia ya no nos pertenece, le pertenece al lector. ¿Y no quieres gritarlo al mundo? Clara la miró con ternura. Lo que vale la pena no necesita que le griten, simplemente necesita existir. Elena lo entendió. Algunas historias hay que leerlas, otras simplemente vivirlas. A finales de año, Clara y Gonzalo viajaron al norte de España. Eligieron una casa sencilla con un porche de madera con vistas a un bosque. Allí, entre el susurro de las hojas y el silencio confortable del otro, comenzaron a vivir sin prisa. Gonzalo escribía por la mañana, Clara editaba por la tarde, y por la noche se leían. No eran cuentos, sino cartas, sobre sus días, sobre sus miedos, sobre todo lo que nunca se atrevieron a decir en voz alta, y una noche, Clara tomó una de sus notas y escribió en el reverso: «Eres mi signo de exclamación después de tantos periodos». Lo leyó, sonrió y respondió: «Entonces, ¿me prometes una cosa?» «¿Cuál?» «Que nunca terminaremos este libro». Ella lo besó con la ligereza de quien ya no necesita huir de su propia historia. Y allí, bajo las estrellas, escribieron juntos la frase que cerraría ese capítulo. No como un final, sino como una promesa. El amor, cuando es verdadero, no termina con un punto, termina con puntos suspensivos. Habían pasado 2 meses desde que Clara entregó el manuscrito a la editorial con manos temblorosas y el corazón roto. No quería fama, y mucho menos respuestas. Simplemente quería hacer justicia a la historia que había escrito con todo su corazón, para él, y de alguna manera también para ella. El título se mantuvo después de la última página. La portada presentaba una sutil imagen de una vieja máquina de escribir, con una hoja en blanco mecida por el viento. No aparecía el nombre del autor, solo un discreto subtítulo debajo: «Algunas historias no quieren ser descubiertas, quieren ser sentidas». El libro fue un éxito inesperado. Los lectores dejaron comentarios emotivos, diciendo que se reconocían en el dolor de Clara, en sus silencios, en los párrafos no escritos. Algunos preguntaron quién era el autor, otros dijeron que preferían no saberlo. Clara leyó cada comentario con lágrimas en los ojos y el alma sorprendida. Ella,
que se había pasado la vida editando los sueños de los demás, ahora veía los suyos, tan íntimos, tan secretos, conmoviendo a personas que jamás conocería. Y eso era exactamente lo que Gonzalo quería, que la historia perdurara más allá de ellos. Él, a su vez, siguió escribiendo, sin prisa, sin intención de publicar, sino como quien planta una semilla cada día, esperando una primavera que solo les importa a ellos dos. Una noche, Clara lo encontró en la oficina, encorvado sobre una carta. ¿Aún me escribes? Siempre. Incluso cuando estás aquí, escribo, porque hay cosas que solo el papel entiende. Ella sonrió, se acercó a él por detrás, apoyó la cara en su nuca y susurró, «¿Y tú, aún tienes miedo?» Gonzalo cerró los ojos. «Tengo miedo de que un día te des cuenta de que mereces una historia con alguien menos roto». Ella se sentó a su lado y tomó su mano. «Gonzalo, no quiero a alguien completo. Quiero a alguien que pueda leerme cuando estoy hecho pedazos». Se giró lentamente. Tenía lágrimas en los ojos, de esas que los hombres esconden hasta que el amor las libera. «Entonces, ¿me ayudas a continuar esta historia?» «Con una condición», dijo, «sin capítulos predecibles, sin prisas y con derecho a tachaduras. Trato». La primavera siguiente se mudaron a una casa a las afueras de Oviedo. El lugar era sencillo, rodeado de árboles altos y pájaros que no podían cantar suavemente. El porche crujía, la chimenea era inestable, pero allí, Clara y Gonzalo aprendieron a vivir el silencio como quien lee poesía. Con pausas, con atención. Empezaron a escribir juntos, no grandes novelas, pero sí notas. Se dejaron en lugares inesperados, entre las páginas de un libro, dentro de una caja de té, debajo de una funda de almohada. Hoy, tu ausencia en la habitación durante 10 minutos me hizo escribir 3 líneas de añoranza. Abriste la ventana y entró la luz, incluso de noche. Tu nombre ya no cabe solo en mi pecho. Ahora es parte de mi rutina. Una tarde, mientras caminaba, Clara miró el cielo nublado y dijo, «¿Sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué? Que durante tantos años tuve miedo de que me leyeran, y ahora contigo tengo miedo de que me dejen de leer». Gonzalo la tomó de la mano, la abrazó fuerte y le susurró al oído, «No pararás, porque aunque no escribas, sigo leyéndote». Un día, Elena vino a visitarlos. Los 3 se sentaron en el porche con té caliente y una manta compartida. Ella los observó con una leve sonrisa. «Entonces, ¿aún no les vas a decir que fuiste tú?» Clara miró a Gonzalo y luego respondió, «La historia ya pertenece a quienes la vivieron en silencio. Contarla sería quitarle el misterio que la hizo viva». Elena estuvo de acuerdo. Algunas verdades solo tienen sentido cuando permanecen implícitas. Antes de irse, Elena dejó un regalo, un cuaderno nuevo con tapa dorada. En la primera página escribió, «Para la pareja que escribió un amor sin prisas». Que este cuaderno comience donde terminan todas las últimas páginas. Clara lo guardó como si guardara un futuro. Esa misma noche, Gonzalo escribió la primera frase, capítulo 1. Hoy Clara me miró como quien sabe que la eternidad no cabe en un libro, pero sí en una mirada, y así vivieron, entre palabras, notas, té y silencio, entre sonrisas tímidas y miradas que no necesitaban descripción, sin grandes promesas, sin grandes finales, porque entendieron que el amor, cuando es verdadero, no grita, él susurra, no requiere, él da la bienvenida y no termina. Comienza de nuevo, cada día, con o sin punto. ¿Alguna vez has tenido miedo de que te lean completo? Comparte aquí. Si alguien te dejara una nota ahora mismo, ¿qué te gustaría que dijera? Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora, porque aquí las páginas nunca terminan. Guarda este video si crees en el amor. Silencioso. Comparte con alguien que te lea aunque no escribas nada. Si esta historia te conmovió, si tú también has pasado por momentos difíciles, pero cree que el amor se puede reescribir, regístrate ahora, porque el próximo vídeo podría ser la página que tu corazón ha estado esperando. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia de Clara y Gonzalo? Comenta aquí.
¿Qué frase debería escribirse en tu nota de amor? Guarda este video y compártelo con quien necesite un recordatorio, que aún nos esperan hermosos capítulos.